pregunta es, ¿está usted en familia? ¿Se siente en familia? ¿Se experimenta en familia? ¿Extiende su mano a su lado y sabe que tiene familia a su lado? Eso es algo que la iglesia debe sentir toda. No solo uno que otro o algunos que se sientan un poco más integrados, sino que cada uno de ustedes, donde quiera que esté sentado, tiene que experimentarse que es familia. ¿Sabe por qué? Porque solo en familia se da la intimidad. La intimidad la reservó Dios para manifestarla en familia. Por lo tanto, si usted no está experimentando intimidad o está complicado con la intimidad, no necesita irse al quinto cielo. Necesita ver si está funcionando en familia. Y si hay detalles ahí, empezar a corregirlo para que fluya esta intimidad. ¿Sabe por qué? Porque hoy día podemos ver, y ya sin sorpresa alguna, que el orden de las cosas, la familia, la sociedad, incluso todas las organizaciones que se han estado por años desarrollando y cómo ha sido estructurada la sociedad, no solo en Chile, sino también en todo el mundo, todo lo que normalmente habíamos aceptado está cambiando, está transformándose. La sociedad ha girado en un sentido absolutamente contrario de donde antes se dirigía. Y esto está tratando o trastocando todo, absolutamente todo, lo que nos tenía acostumbrado. Y esto ha cambiado incluso lo obvio y lo evidente de ayer. Y lo obvio y lo evidente de ayer, hoy no lo es. Mis padres, mis abuelos, y probablemente los suyos también, no concebían que no existiera familia. Y sin embargo, hoy en día la estructura social busca cambiar eso. Y no cambia solamente la organización básica de una sociedad, sino que busca destruir algo que nos ha dejado el Padre, algo que fue reafirmado por Cristo, nuestro hermano mayor. Porque así de sutil es esta transformación tan radical que ha buscado desestabilizar la familia. Y empieza a meditar en tu entorno, empieza a meditar también y buscar en tu alrededor, porque esto que era obvio y que evidente, empieza también a contaminar tu relación de intimidad con Dios. Dios estableció a la familia como una base para poder actuar, pero el humanismo soberbio hoy en día busca destruir esta institución deseada, creada y proyectada no por el hombre, por el Padre Dios, por la palabra de Dios. Entonces, bajo esa autoridad, esta afectación grande y perversa que busca destruir a la familia, busca también destruir la intimidad. La iglesia necesita intimidad. Los hijos de Dios necesitan intimidad.
Necesitamos tener intimidad, porque la intimidad está definida en términos claros como todos los aspectos o las características profundas de una persona, y no solamente comprenden los sentimientos, sino que la vida familiar o las relaciones de amistad con personas. ¿Te das cuenta lo importante que es esa intimidad? La intimidad es una esencia o sustento de una familia. Dios te bendiga. Porque la familia es la que ayuda a transformar esta intimidad. Y necesitamos entender el propósito de ello. Si no, este mensaje no sería atacado. Si no fuera tan importante, y perdóname que te lo diga, que busquen cada uno intimidad, el enemigo nos manda a atacar el mensaje. Así que más falta intimidad aquí, entonces. Y en ese aspecto necesitamos buscar con mucho deseo esta transformación que nos puede dar la intimidad para fortalecer no solo tu relación con el Padre, sino que tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación con tu hermano, con tu hermana, con tu coyuntura, tu relación con tu coigual, con la persona con la cual tú tienes una relación. Porque esto está establecido desde el principio por el Padre. Porque es reino de Dios, que se necesita sellar en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Mira un ejemplo de problema de intimidad en familia. Cuando la familia no está intimando, no se está relacionando entre sí. Cuando el hijo o la hija, o el padre o la madre toma, no sé, el notebook, toma el celular y se va a la pieza y está ahí por horas. Y la relación de familia se ve estorbada porque no existe esa intimidad del hijo, del padre, de la madre, porque todos están con ese aparato tecnológico comunicándose con otros despersonalizadamente, sin vínculo y sin responsabilidad. Y para eso las redes sociales son perfectas, porque no hay consecuencia. Tú puedes decir cualquier cosa en una red social y no hay consecuencia. Cosa distinta es que le digas cualquier cosa a tu padre o a tu madre y si hay una consecuencia, hay una reacción. Por lo tanto, el enemigo ha tratado siempre, desde el comienzo, de destruir esta verdad de Dios, que para que exista intimidad es necesaria la familia. Y es necesario que estés íntimamente vinculado, todos y cada uno de nosotros, con tu familia. No lo estamos experimentando estos ataques solamente nosotros hoy en día con este cambio de la sociedad. El salmista ya lo vivía, ya lo experimentaba. Y en esto, un ejemplo es en el Salmo 55, de versículos 12 al 14. Y dice el salmista: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer
íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que sorprende al salmista no es el enemigo. Lo que sorprende al salmista es que su amigo, su íntimo, su familia, se levantara contra él. Y ahí es donde está preocupado el salmista y está clamando al Padre porque eso sea transformado. Porque no se preocupa uno de si lo ataque el enemigo. No es problema, uno está advertido de eso. Uno sabe que el enemigo lo va a atacar. Uno no está preocupado si se va a levantar un ejército contra uno, porque Dios está con uno. La cosa cambia cuando tu familia se levanta contra ti, cuando tu hermano se levanta contra ti, con el quien nosotros tenemos comunión, como la que estábamos experimentando recién, adorando la presencia de Dios. Y si no tengo relación contigo, conmigo, entre nosotros, esta intimidad no se produce y se ve afectada la relación. ¿Y quién lo dice? Lo dice el salmista. Dice que es increíble que sea quebrantada la relación cuando la promueve un íntimo. Cuando la promueve uno que está cercano, cuando la promueve uno que tiene que levantarte los brazos, no bajártelos. Cuando la promueve uno que tiene que ir a buscar y a ser discípulos, no a destruir discípulos, no a espantar la necesidad. La intimidad es necesaria en la vida y en la relación, como lo dice el salmista, en la relación familiar, en donde yo tengo que conocer a mi hermano, a mi hermana y tener relación con ellos. Por eso te estaba diciendo a la introducción que el enemigo quería interrumpir, que debería revisarte no en lo místico, no en lo profundo, porque Dios es más sencillo que eso. El reino de Dios vino a nosotros ya y está en medio nuestro. No tengo que irlo a buscar al tercer cielo, como decía. El reino de Dios está expresado en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi hijo, con mi hija, en mi relación con mi hermano, en cómo me relaciono con mi pastor, con mi coyuntura, en si logro tener intimidad. Y me corresponde esa intimidad también, porque conocernos como familia, estamos teniendo intimidad con el Padre. No necesitas complicarte con un profundo ensayo teológico para tratar de encontrar intimidad con Dios, porque se expresa a través de lo simple y lo cotidiano, como lo enseñó nuestro Señor Jesús, en lo cercano, en mi familia. Por lo tanto, como Dios es fiel y para siempre, no cambia. Los únicos que cambiamos somos nosotros. Los únicos que podemos romper esa intimidad somos nosotros. Por eso el corazón del salmista en este hermoso Salmo 55 está dolido, ya que cuando tú rompes la amistad, estás rompiendo
la intimidad con la casa de Dios. Cuando tú estás rompiendo la vida familiar, cuando tú estás estorbando esa relación de amistad profunda, estás estorbando la relación con Dios. Y necesitas revisar qué está sucediendo para enmendar. Si te estás contaminando, si nos estamos contaminando con lo que la sociedad está haciendo con la familia, y que en definitiva podemos observar que no busca nada más que romper el propósito de Dios. Imagina cómo clamaba el mismo salmista en el Salmo 42, cuando dice, todos hemos leído alguna vez, cómo el siervo clama o brama por las aguas. Y en el versículo 4 de este salmo dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. De cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza. Amén. Debe sentir y experimentar cada uno de nosotros ese clamor del salmista, del dulce cantor de Israel. Ese clamor para conducir la gente que tiene necesidad con alegría y con alabanza a la casa de Dios. Y si yo no estoy experimentando esa intimidad, ¿cómo? ¿Cómo se va a sentir próximo quien está llegando con complicación? ¿Cómo se va a sentir atendido el que está sentado en último de los bancos, de los asientos, como tratando de pasar inadvertido o inadvertida porque está viviendo una complicación? ¿Cómo si no soy bien recibido, con alegría? ¿Cómo si no nos estamos fundiendo todos en un abrazo y un beso para que se sienta en familia, para que se sienta acogido, para que se sienta amado y experimentado como uno que llegó a la casa? Porque cuando uno llega a su casa, llega alegre, porque están los suyos. Cuando uno llega con alegría, trae consigo la alabanza. Gracias, Dios, por tener esta comunión con mi familia. Entonces, la familia se debe extender para que esta fiesta permanente que decía el salmista se instituya no solo en mi casa, sino que también en la casa de mi hermano, de mi coyuntura, de mi pastor, de mi condiscípulo, para saber qué tiene, cómo lo experimenta, qué está pasando en su corazón hoy en día. ¿Tuvo problemas? ¿No tuvo problemas? Si no lo has visto aquí, sentir esa necesidad urgente de al salir llamar lo que te pasó, que no estuvimos juntos alegres adorando. ¿Hay algún problema? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti, hermano, hermana? ¿Está ese clamor de siervo que clama por las aguas? ¿Está eso? Debe nuevamente activarse algo que ha distinguido a la iglesia: el amor por los hermanos, el amor por las vidas. Esa pasión por estar con el que está en necesidad. Si la necesidad no solo es material, la necesidad también es espiritual, de sentimiento, de poder experimentar un abrazo, de poder experimentar un estoy contigo, de poder ir y visitar a un hermano que no has visto en tiempo.
de poder ir y asistir a un anciano o una anciana, de poder saber que hay un enfermo que necesita una palabra de ánimo y de aliento. Estaba dando testimonio el pastor Baxter sobre Marcela. Maravillosos tiempos vivimos con ella. Maravillosos tiempos. Con José Miguel, con los hijos, adorando. La enfermedad pasó a un segundo plano. Y ver cómo hermanos del sur y del norte y de distintas congregaciones hoy en día vencían todo tipo de obstáculos por ir a adorar, por ir a ministrar. Y no había ningún problema, no, si tú eres de acá y de allá, y no, yo no me junto con los de allá, no. Todos juntos, familia, iglesia, iglesia que tiene un padre, iglesia que es una, ministrando con Marcela. Preciosos momentos. Cuando momentos antes cantábamos Cuán grande es Él, esos himnos tradicionales tan bendecidos que bendicen tanto nuestra vida, esos himnos cantábamos con ella. Todos lo sabíamos. Así que no había problema. Todos estábamos en eso, adorando en familia, intimando en familia, gozándonos con alegría y alabanza, a pesar de que había ahí un momento duro de enfermedad. Y si eso no estremece a uno, no sé qué podría estremecer. Si eso no te vuelve más a Cristo, no sé qué te podría llevar más a Cristo, más a la presencia del Padre. Necesitamos volver a este fundamento de que Dios es familia, de que Dios necesita su familia, pero necesita que su familia restablezca la intimidad. Todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra a restablecer la relación con el Padre, a restablecer esa intimidad que ya de antiguo se había roto, tal como lo declara el salmista. Por eso bramaba, porque se había roto la intimidad con el Padre. Estábamos separados del Padre. No había intimidad con Dios. Pero Jesucristo vino a la tierra a restablecer esa intimidad. Por eso restableció. Él en una condición no superior, sino que asumió forma de hombre, cuerpo de hombre. Caminó con sus discípulos y con todos. Sudó, transpiró, experimentó calor, experimentó frío, experimentó necesidad. Pero lo experimentó ¿cómo? ¿Solo? ¿En familia? Lo experimentó juntos, con los discípulos, con los que eran transformados por la palabra. Y en eso empezó a enseñar el reino de Dios. Y que el reino de Dios es familia. Y que la consecuencia de vivir en familia con el Padre es intimidad. El mundo busca mostrar permitida la intimidad fuera de la familia. El mundo busca transformar el diseño de Dios solo para destruir la familia. No solo eso, sino para también destruir la intimidad con Dios. Y así permitir que el enemigo sea quien gobierne. Y eso la iglesia no lo puede aceptar. Eso la iglesia lo tiene que rechazar. No nos puede entrar la mentira a destruir de cómo se debe relacionar la iglesia.
Y la iglesia tiene solo un modelo para relacionarse. Y es el modelo que estableció Dios, familia. Y la familia se relaciona. Y al relacionarse la familia, genera intimidad. Y la intimidad te sale natural para poder conversar con tu esposa, con tus hijos. Pero así también te genera intimidad para conversar con el Padre Dios. Porque así como Jesucristo tenía intimidad para conversar todo a sus discípulos, así también tenía esa intimidad suficiente para conversar con el Padre todo. Sus momentos buenos como sus momentos no tan buenos. Pero lo tenía y lo experimentaba porque vivía la intimidad íntimamente, estaba relacionado en familia con el Padre y con el Espíritu. Y eso lo estaba enseñando a todos y cada uno de los discípulos. Y eso Dios te lo ha enseñado a ti y a mí hoy en día. ¿Y por qué entonces lo abandonamos? ¿En qué momento, por comodidad, no lo estamos practicando? Jesucristo señaló en Juan capítulo 15, cuando está hablando maravillosamente de la vid verdadera, y cuando está estableciendo de que Él fluye a través de sus instrumentos, nosotros, que somos pámpanos, que somos esos conductos para que su presencia alcance lo que está más alejado, lo que no ha tenido intimidad, lo que no tiene familia y pueda ser alcanzado a través de nosotros. En el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. No se reservó nada. ¿Por qué? Porque tuvo intimidad. Tuvo intimidad con su hermano, tuvo intimidad con el que estaba conociendo, tuvo intimidad, no se reservó nada. Todo lo que me dio el Padre se los he dado a conocer. Eso es intimidad. Mostrar todo lo que está guardado, todo lo que no está revelado, todo lo que uno no conoce, recibirlo del que lo tiene. No se reservó nada a Jesucristo. ¿Por qué te lo reservas tú? ¿Por qué no lo reservamos nosotros si Jesús no se lo reservó nada? Un pámpano, cuando hay una vid, solamente sirve si está libre de obstáculo, porque de esa manera puede conducir la vida y puede conducir los nutrientes necesarios para que la vid crezca, se expanda, se desarrolle, se fortalezca. Y hoy en día la iglesia no puede, bajo ningún punto de vista, permitir que nosotros, sus pámpanos, estemos obstruidos. No permitamos que la verdad sea revelada. No permitamos que la verdad del Padre sea revelada a todo el que tiene necesidad. Cuando Jesucristo dice, no me he reservado nada, por tanto ya no son siervos, son mis amigos, es porque Dios quiere y reitera y restablece a través de Jesucristo esa relación de intimidad con el Padre, que no tiene que perderse bajo ningún punto de vista. Y Dios está exhortando hoy en día a toda su iglesia a que recupere la verdadera intimidad, a que recupere verdaderamente la verdadera comunión, para que pueda entender que
Mi hermano está en necesidad, mi hermana está en necesidad, alguien está solo, alguien está enfermo, alguien necesita de mí. Y yo, pámpano, llevo esa gracia a mi hermano, a mi hermana, a donde esté. La iglesia tiene que reaccionar hoy en día y no estar entretenida en disputas, conflictos, no, que mi método es este y yo me ciño a este método. Todo eso es humanismo. Todo eso es fórmula de hombre. Aquí en la palabra está contenido el propósito eterno de Dios y cómo hacerlo. No hay nada más que buscar. Todo lo reveló Jesús. Le dice a sus discípulos, no me he guardado nada, por lo tanto, todo lo que me dio a conocer el Padre se lo he dado a conocer. Y en esa condición, entonces, ya son mis íntimos, ya son mis amigos. Derrámense ustedes también, derramémonos todos nosotros con esa misma urgencia y necesidad, como un siervo que clama por las aguas. Que nos duela que haya un anciano solo, que nos duela que haya un hermano o una hermana enfermo, agonizando, sin esperanza. Tiene que doler a todos, no solo a unos pocos. Tiene que haber esa urgente necesidad de retomar ese verdadero amor que Cristo nos enseñó a todos y cada uno de nosotros, porque Jesucristo vino a restablecer la intimidad y necesitamos que esta intimidad sea manifestada hoy, no mañana. Y no necesitamos hacer una operación espiritual grande y una superministración para que esto se restablezca. Lo único que necesitamos es entender la revelación pura y simple de la palabra. Y que con esa misma sencillez de la palabra ir al que tiene necesidad. Nada más. Nada más. Sea de esta, sea de otra congregación, porque una es la iglesia. Si los que la manchamos somos nosotros, porque Dios es fiel. Por lo tanto, todas esas complicaciones son culpa nuestra, no de Dios. Menos está en la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios dividir, no está en la voluntad de Dios destruir, no está en la voluntad de Dios abandonar, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Y para eso vino Jesús. Y para eso triunfó Jesús. Por lo tanto, hoy no hay obstáculo que impida que tú y yo tengamos intimidad con Dios. Intimidad con el Padre. No hay ninguno. Porque la intimidad se experimenta así como en la familia, atendiendo la necesidad del cuerpo, atendiendo la necesidad de la esposa, del hijo. Así la iglesia atiende la necesidad del hermano y de la hermana. ¿Cómo? ¿Solo con el pastor? No. Contigo. Contigo. Que se experimenta también como un eslabón de esta vid verdadera que es Cristo Jesús, para ir y alcanzar al que está en una necesidad, por lejos que esté, por mucho que sea, por imposible que sea. Porque para el que cree todo es posible, como dice la palabra. En el caso de Marcela, siempre creímos que Dios podría hacer, si lo quería, un restablecer nuevamente. Pero cuando escucho las palabras, y lo revisaré durante la semana con José Miguel, cuando dice se rompieron cadenas, yo empecé a discernir otras cadenas. Al tiro. Cadenas de perdón, cadenas de restauración, cadenas de libertad. Se cortaron. Y ahí nada te impide llegar corriendo a abrazar a Jesús. Nada.
quizás los encadenados somos otros. Y esas cadenas nos están impidiendo tener intimidad con mi hermano, con mi hermana, quien quiera que sea. Si tiene a Cristo en su corazón, es mi hermano, es mi hermana. Y la iglesia tiene que restaurarse por ello. Y en esa condición empezar a moverse y empezar a alcanzar a todo lo que está perdido. Hoy necesitamos reflexionar porque, como les decía, Jesucristo restableció la intimidad nuevamente con el Padre y nos enseñó cómo ser íntimos, ya que Él es íntimo. Y el propósito de Dios no ha cambiado, ni desde el principio de los tiempos, como señala la palabra en Génesis, ni hasta hoy. Porque Romanos 8:29 no ha cambiado. Y el propósito eterno de Dios no es que seamos células, no es que seamos grupos, no es que seamos estructuras, es que seamos familia. Una gran familia de hijos e hijas semejantes al primogénito, Jesucristo nuestro Señor, que no se reservó nada, que lo entregó todo para que pudiéramos recibirlo. Por lo tanto, habiéndolo recibido todo, no habiéndose guardado nada, lo único que nos queda es ser familia. Y al ser familia, seremos íntimos. Usted será íntima, usted será íntimo si es familia. Si usted lo practica con su hermano, con su hermana, empieza a ser íntimo. Si usted lo practica con su hijo, con su hija, cuando se le escapa con un nódulo a la pieza, empieza a buscar intimidad. Usted, cuando conversa con la esposa, empieza a ser íntimo y empieza a hacer retroceder las tinieblas. Con eso, tan sencillo. No es ninguna profundidad teológica. No necesito ser doctor en teología para entender esa simpleza de la palabra y aplicarla y ser amigo de Jesús. Amigo de Jesús. Porque de repente de tantos teólogos, ninguno es amigo de Jesús. Y Dios, en su propósito eterno, es tener una familia. Y Él necesita saber lo que quiere Pedro, Juan, María, Alicia. Él necesita que ellos se lo digan y que le conversen. Y cuando Jesús decía que visitáramos enfermos, que visitáramos encarcelados, que tuviéramos relación con el que está en necesidad. ¿Y qué decía? A mí lo hiciste. Cuando lo hiciste con Él, lo hiciste conmigo. Porque somos familia y tenemos intimidad. Hoy día recapacita, iglesia. Es tiempo que todos nosotros recapacitemos de lo que hemos estado haciendo. Ya basta de humanismo dentro de la iglesia. Ya basta de estructuras soñadas, de que esta es la mejor manera de poder desarrollar el propósito de Dios y alcanzar a todo el que no ha sido alcanzado. Eso, en definitiva, no es más que soberbia de hombre. Lo único que quiere Dios de ti y de mí hoy en día es que pura y simplemente nos amemos los unos a los otros. Nada más. Y que con esa simpleza alcancemos al que está en necesidad. Yo te aseguro que si tú lo practicas con tu esposa, con tu hermano, con el que está allá, tú empiezas a restablecer la intimidad con Dios. Y eso que parece como tan lejano, que necesito tener unas 10 horas de estar postrado para tener relación con el Padre, no es necesario. Puede generarse, sí, fantástico.
Pero para poder empezar a tener ese nivel de intimidad, como la intimidad que Marcela tenía con Dios, tienes que pasar primero por esto de entregarte con el que está en una necesidad, con el que está a tu lado y poder compartir. Eso, señores, señoras, hermanos, es reino de Dios. Eso es la simpleza del reino de Dios. Lo que no está destinado para sabios, sino que para los simples como tú y como yo. Y poder compartirlo con toda libertad. Porque cuando compartes un trozo de pan, cuando compartes una taza de té, tú estás permitiendo que el amor fluya. Eres pámpano potente de la presencia de Dios que alcanza a alguien que está en necesidad. Cuando llegas al lado de un postrado, de una postrada, cuando llegas a casa de una anciana que ha estado por tiempo solo o sola, eres pámpano del poder de Dios y estás siendo usado por Jesús para alcanzar algo que está en necesidad, para que la intimidad del Padre alcance a sus hermanos, hermanas. Y ya eres íntimo, ya eres amigo. Amén. No nos entretengamos en grandes conflictos, en grandes definiciones, porque el propósito eterno de Dios de Romanos 8:29, de alcanzar hasta lo último de la tierra, no se ha producido porque nos hemos entretenido en técnicas, nos hemos entretenido en métodos, nos hemos entretenido en distintas cosas que en definitiva no han hecho más que obstruir o cortar el avance de la presencia de Dios. Necesitamos retomar lo puro, lo simple, el fundamento, la senda antigua, el mensaje de reino de Dios y puramente aplicarlo y te vas a sorprender. Te vas a sorprender como nos estamos sorprendiendo. Dios se está revelando pura y simplemente hoy en día. No necesita que lo expliquen teólogos. Necesita que lo expliquen amigos o amigas. Por lo tanto, nada impide que tú salgas de este culto como amiga de Jesucristo a visitar a alguien que está en necesidad, al que no vino, al que no ocupó la silla que está acá al lado, al que no viste en el culto pasado y hoy, al que lo viste en el culto pero lo viste desanimado y sin pasión, al que lo experimentaste agotado, cansado o complicado, al que lo discerniste es como que está recibiendo una serie de cosas en su entendimiento que no tienen nada de Dios. Eso es lo que necesitas alcanzar. Eso es lo que necesitamos extender. Y yo te aseguro que la diferencia en el próximo culto se va a notar. Te vas a experimentar no solamente tú apasionado o enamorado de Jesucristo, apasionado por su presencia, sino que vas a traer encendido a tu hermano o tu hermana que se sintió visitado, que se sintió necesitado, que se sintió útil nuevamente. Yo dejo ese desafío aquí en medio de esta ciudad. Ayer cuando el Señor me hablaba esta palabra, experimentaba entre mí que no es solo para Antofagasta, sino que también para Santiago, para Agua Viva y para otras ciudades de Chile. Porque Dios está buscando que en la simpleza de la amistad y de la relación con Él, la iglesia se alce nuevamente victoriosa frente a todos los obstáculos que el mundo, que el hombre, que el enemigo, que en definitiva Satanás está levantando. Por eso no es de extrañar que estas cosas simples, sencillas, traten de ser calladas por el enemigo. Lo importante es que tú lo recibas en tu corazón
y que el día de mañana o pasado mañana el salmista cante salmos y que muestre pasión por la presencia, bramando por las aguas, como David, y que cada uno de nosotros exprese esa pasión cuando adora, porque no le está hablando a cualquiera, le está hablando a papá, al Padre. Y Dios necesita de adoradores en espíritu y en verdad hoy en día. Dios no necesita congregaciones, necesita adoradores que le amen y que se experimenten íntimos con Él. La intimidad es eso, no es más. Desarróllala, te aseguro, va a funcionar. Pura y simplemente, funciona en tu casa, mejora la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y lo que es más importante, mejora tu relación con el Padre. Fluye la relación con el Padre y el Padre te va a ministrar y el Padre te va a exhortar. Probablemente nos puede tirar las orejas, pero ¿qué importa si estoy hablando con papá y Él me cuida? Y podremos estar victoriosos cumpliendo la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Eso no podemos abandonar. Ese es nuestro norte, ir y hacer discípulos. Por lo tanto, si no estás siendo formado como discípulo, exige tu discipulado. Si no estás discipulando, sé amonestado de parte de Dios. Porque la gran comisión dice, y Jesucristo nos lo encomendó, ir y hacer discípulos. Y en pasión hacerlo. Y en intimidad con el Señor vamos a tener pero una maravilla de un Chile para Cristo, y vamos a revocar todo estatuto y decreto de hombre sin ningún problema. Pero tienes que creer. Debemos creer en ello y poder asegurarnos de que esto funcione con esta simpleza, pero con una profunda verdad detrás. Empieza a intimar con el Señor. Empieza a intimar con el Señor. Empieza a recuperar esa amistad. No sea que el Señor venga y nos diga, tengo contra ti, que dejaste de intimar, que ya no te relacionaste conmigo cuando abandonaste a tu hermano, cuando no asististe al anciano o a la anciana, cuando no fuiste a ver al enfermo. Tengo contra ti. Yo no quiero ser sorprendido así por el Señor. Yo me quiero ir como se fue Marcela, adorando, alabando, sin cadenas. Y esa es la iglesia que va a venir a buscar el Señor. Una iglesia sin cadenas de humanismo. Una iglesia sin cadenas de estructuras. Una iglesia de amigos. Una iglesia de amigos que adoran al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Puedes cerrar tus ojos. Aquí nadie está juzgando a nadie. Es Dios el que está hablando. Y cada uno de nosotros sabe lo que tiene que restaurar. Y yo te aseguro que están viniendo nombres a tu mente. Están viniendo nombres de discípulos. Están viniendo nombres de hermanos que hoy no están aquí, que ni siquiera están en otro lado, están en el mundo. Y nos bramas por eso. ¿Cuándo nos volvemos insensibles? Necesitamos volvernos sensibles a la presencia de Dios, y para eso es necesario intimar.
Y para eso es necesario ser amigo de Jesús. Porque siendo amigos de Jesús somos amigos del Padre. Dios, Señor Todopoderoso, sabemos que te fallamos. Pero también sabemos que tú eres un Dios de perdón, de restauración. Sabemos, Señor, que tú perdonas la iniquidad nuestra. Te pido, Señor, que tú selles esta palabra en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Que tú nos hagas amigos que no miran atrás, que no están volviendo sobre el pecado, sobre las transgresiones, sino que estamos mirando adelante y estamos creyendo en la palabra de que declara que los mejores tiempos están por venir. Y que conforme a esa palabra sea yo íntimo de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de mi hermano, de mi hermana, sea íntimo en mi iglesia para ser íntimo contigo. Necesitamos ser íntimos contigo nuevamente. Para que el mundo crea, para que el mundo vea la tremenda diferencia que es estar contigo, que es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque como decía el salmista, necesitamos la alegría, necesitamos la alabanza, necesitamos la amistad en tu presencia. Hoy restauranos, Señor. Hoy restaura tu iglesia. Hoy restaura Centro Cristiano, Señor. Restáuralos. Ubícalos nuevamente en el camino. Ubícanos, Señor, Agua Viva, también en el camino. No permitas que nos desviemos, Señor, a izquierda ni a derecha, sino que ubícanos, Señor, en el camino, para alcanzar lo que está perdido, para poder, Señor, transformar Antofagasta, Santiago, Chile, el mundo, y que tu anhelo se cumpla, que el día en que tú vengas, todos como familia vayamos contigo, que no se quede ninguno, que nadie se pierda, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre y de acuerdo al testimonio de Jesucristo dejado aquí en la tierra para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo.